acompañarnos y hemos tenido que hacer una pequeña modificación en la actividad que teníamos pensado realizar y vamos a arrancar primero con la conferencia de prensa para después hacer la presentación de lista con todos los compañeros. Fundamentalmente porque ha existido por ahí una demora propia del tránsito y de alguna actividad en Venado Tuerto. Y bueno, había prevista también una actividad en el Citran y en el Centro de Comercio e Industria de Rufino, que las hemos suspendido fundamentalmente por una reunión que iban a mantener dentro del Citran con los trabajadores eventuales, que todos sabemos el inconveniente que estamos viviendo en nuestra ciudad. Así que la idea fundamental es que primero hablen nuestros invitados, fundamentalmente Alejandra, que es un tremendo honor para nosotros, nuestra primera candidata a diputada nacional, que por sobre todas las cosas nos unen una serie de afectos por ahí personales. Es muy amiga de nuestro fiscal de Rufino, el doctor Mauricio Clavero, que ha tenido una relación personal con la familia, digamos, no solamente con ella. Y también por una cuestión de qué es lo que pretende Rodenas, que lógicamente ahora ella lo va a explicar, que es una actitud de espacio, de apertura, en donde los justicialistas estamos convencidos que no solamente va a ser un sector el que va a llevar adelante las mejoras para nuestra comunidad, sino que tenemos, por supuesto, ese concepto de apertura a partir del nuevo espacio santafesino. Así que un poco, supongo que irá a hacer primero alguna locución a Alejandra y después quedará abierta para que cada uno de ustedes pregunte. Bien, simplemente yo, para saludarlos, por supuesto, diciéndoles de que es para nosotros un alto honor estar acompañando esta lista, que expresa la búsqueda del peronismo de Rufino de construir nuevamente una victoria, y qué mejor cuando en su lista aparecen nombres de quienes han trabajado bien en la función pública, fueron concejales. Enzo, Fabián, tienen en sus componentes realmente enormes méritos que estoy seguro les van a permitir a ellos alcanzar una supremacía en la elección primaria. Y esto tiene que ver entonces con las aspiraciones de una fuerza política que tiene desde ese tipo de objetivos, pero también la convicción de que ese es el camino correcto para que Rufino vuelva a ser lo que uno siempre quiere que Rufino sea. Cuando uno habla de Rufino se acuerda de que está hablando de una ciudad que fue capital nacional de la ganadería, y de hecho toda esa historia enorme que tiene, sé que es la voluntad que subyace siempre en el sentimiento, en las aspiraciones, en los deseos más íntimos de cada rufinense. Y eso uno que es Venado lo acompaña. Hemos acompañado sus luchas, por ejemplo, para no quede desintegrada de lo que ha sido esa ejecución de una autopista por la Ruta Nacional 33, que algunos plantearon solamente una ejecución parcial hasta Venado Tuerto. En eso fuimos intransigentes en negarnos y acompañar el reclamo que con toda legitimidad hacía la comunidad rufinense. Así que cuando días atrás se afirmó esa puesta en marcha, esa apertura de pliegos, de sobres, qué mejor momento que ese para consagrar lo que fue el éxito de una lucha que ustedes han dado con absoluta convicción, y eso realmente a todos nos marcó. Nos marcó a todos, nos demostraron la unidad, cómo puede dar vuelta a cualquier situación adversa. Había intereses para plantear otra historia y ustedes le dieron vuelta con esa fuerte movilización, así que vamos a acompañar desde esta convicción política que tenemos todo ese tipo de inquietudes que tiene Rufino, ya sea en ese como en otros puntos, con otras cuestiones que los movilicen. Sigue pendiente el tema del gas, siguen pendientes otras cuestiones, y en ese sentido el compromiso de la doctora Alejandra Rodenas es claro desde lo que va a ser su función en la legislatura nacional. Así que en ella seguramente vamos a encontrar todo un mensaje muy sólido. Y en la lista local, desde ya van a explicitar los compañeros todos sus posicionamientos, además con toda la experiencia y la sabiduría que tuvo Jorge Giordano, habiendo sido un notable intendente de esta ciudad. Así que en ese sentido, vuelvo a decir, para mí es muy grato estar aquí junto a la también diputada provincial Claudia Yacones, que integra esta lista de diputados nacionales, junto a Fabián Lanza, que integra esta lista, dando este respaldo claro, concreto, fuerte, con la absoluta certeza de que estamos realmente haciendo una propuesta muy buena para esta querida comunidad rufinense. También, de hecho, estamos acompañando, y ustedes han visto recién la presencia de Osvaldo Bonino, que es nuestro candidato a presidente comunal en Aruán Castellano, una ciudad afectada severamente por lo que es este cuadro hídrico tan preocupante, por el desborde de la Picasa
esto que realmente está marcando, como sobre la cuestión hídrica el gobierno provincial no tuvo una visión adecuada poniéndolo en la agenda pública como correspondía. Y vemos aquí la presencia de Guillermo Garbero, que es nuestro candidato en Santi Espíritu, que por supuesto está también marcando cómo fuimos construyendo presencia de nuevo espacio santafesino en todo el territorio de la provincia. Y es realmente algo que nos permite visualizar con un fuerte respaldo el próximo 13 de agosto en las primarias, porque tenemos presencia en todo el territorio y esto aquí queda para nosotros demostrado con los valores que estamos teniendo en este encuentro. Quería decir simplemente esto, ya venimos con Alejandro Recomiendo Firmar, Venado Tuerto, siempre con muy buena recepción por parte de los compañeros, de la gente, así que nos llena muy fuerte espiritualmente este respaldo que uno percibe en las miradas de la gente. Desde este lugar quería simplemente hacer esta presentación y no quiero alterar el esquema, me decía Alejandra, del resto de la lista. Sé que hay un acto para presentarlo formalmente, así que desde ya creo que lo que corresponde, ustedes quieren escuchar a nuestra candidata a diputada nacional, que es Alejandra, así que para ti es el micrófono. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Es un placer estar en Rufino, es verdad, tengo buenos amigos en Rufino y la verdad que es un placer estar con ustedes esta noche también aquí. Agradecer acá a los compañeros de Mística, a la diputada Giacone, a Julio Egiman, acá a los compañeros de la lista, a los presidentes comunales que están presentes, bueno, a todos los que de alguna manera nos hemos puesto de acuerdo en nuestras coincidencias para que este nuevo espacio santafesino haya sido y sea una realidad. No sé si esto es todo prensa, los que están acá, una parte y parte, bueno, porque seguramente van a necesitar algo tal vez más corto, más conciso, ustedes me dirán, después me preguntarán. Yo me quiero presentar, fui jueza penal en la ciudad de Rosario hasta hace menos de un mes, renuncié a mi cargo de jueza, he tenido a mi cargo numerosas causas vinculadas con el tema narcocriminal, que eso ha sido un tema bastante complejo, cuestiones vinculadas con la violencia de género, con la trata de personas, y bueno, creo que hice un trabajo que en algún momento de la vida, porque uno a veces me preguntan por qué dejé el Poder Judicial para lanzarme a esta construcción colectiva, creo que le di al Poder Judicial, recibí mucho del Poder Judicial, recibí todas las virtudes que tiene que tener un juez, en definitiva, y creo que las hice propias, en el sentido de la templanza, el equilibrio, la firmeza, la capacidad de escuchar, pero también es cierto que uno siente en un momento de la vida que quiere dar un salto hacia una construcción colectiva. Hay algo en mí que estaba inscrito en mi memoria de niña, porque vengo de una familia profundamente peronista, y esto lo tengo que decir, pero anclada, y recién veía unos compañeros radicales, cosa que me llenaba de placer, anclada en el concepto amplio de peronismo, de lo que significó el movimiento nacional dentro de la historia del país y del siglo XX. Por eso, desde esa tradición que tuvo que ver con mi historia personal y mi historia familiar, también transité un periodo importante de la militancia universitaria en los 80, cuando ingresé a la universidad pública. Así que bueno, aquella Alejandra niña que nació en una cuna peronista, en algún momento también se juntó con la Alejandra militante universitaria, y después esa intensa realidad vivida como jueza penal que me acercó como debe ser, ¿no? Porque yo creo que los jueces, y esto lo digo en pasado, éramos, pero yo considero que los jueces son sujetos políticos, no en términos partidarios, pero sí en su manera de mirar el mundo, de ver la realidad, de encarar la realidad, cómo aproximarse frente al dolor, frente a las situaciones de injusticia. Y bueno, yo creo que eso también templó mucho mi carácter, y cuando junté todas esas Alejandras y surgió el ofrecimiento de este nuevo espacio santafesino, que la verdad, si hay algo que lo caracteriza, y a mí me resulta muy importante marcarles a los compañeros y a la prensa que está presente, es que es un espacio plural, un espacio territorial, un espacio pensado desde Santa Fe y para Santa Fe. La construcción de esta lista que integra también Claudia, Fabián, es una lista que
no se gestó en ningún despacho de la capital federal, no se armó desde ninguna, digamos, desde ninguna organización que no sea la propia Santa Fe y sus actores, y básicamente sus actores territoriales. Me mencionaban recién el conflicto gremial que se está suscitando en este momento, lamentablemente, y que tiene que ver con unos despidos, y esto es tan triste, tan lamentable que escuchar estas noticias uno creía que no íbamos a ver nuevamente este país atravesado por estas cuestiones. Y yo quiero señalar justamente, cuando hablo de territorialidad en el nuevo espacio santafesino, hablo de intendentes, de senadores, de presidentes comunales, y también hablo del movimiento sindical, que ocupa un lugar muy importante en la conformación de la lista, que nos están brindando todo su apoyo y que obviamente en este momento nos están acompañando digamos, de alguna manera a sostener los reclamos de los trabajadores. Y creo que es un momento fundante del país. Creo que estamos frente a un modelo conservador que se ha instalado en el gobierno nacional, al que le tenemos que poner ciertos límites, siempre en el marco de la democracia, siempre en el marco del respeto, siempre en el marco de la tolerancia, hasta que esto no se convierta en insostenible. Y yo creo que es muy importante también que ustedes sepan y entiendan que cuando se conformó este espacio, una de las primeras cuestiones que conversamos entre todos era ¿qué nos pasó? Que el peronismo perdió 3 veces consecutivas las elecciones en la provincia de Santa Fe, y que además se perdió también el gobierno nacional. Con lo cual la situación de desamparo en la que se encuentran los intendentes, los presidentes comunales, aquellos que tienen que gestionar, es mayor aún, porque no cuentan ni con el apoyo del gobierno provincial ni con el apoyo del gobierno nacional. Y esto también motivó que entre todos pensáramos, y a mí realmente es algo que lo planteo porque lo siento precisamente, y porque además de que lo pienso, creo que tiene que ver con formularnos una profunda autocrítica sobre cuáles han sido las cosas en las que nos hemos equivocado, cuáles son los errores que hemos cometido. Nosotros creo que esta Santa Fe, esta pampa gringa maravillosa, necesitan que la suturen de alguna manera y que entre todos ayudemos a restablecer ciertas heridas internas incluso, porque si ha habido desencuentros en el país, que de hecho creo que los ha habido, han tenido una formulación ideológica que tenemos que tratar de que esto no aparezca en el seno de nuestro propio movimiento. Yo creo que el Movimiento Nacional Justicialista es un movimiento amplio que tiene que recoger en su seno a aquellas personas que quieran acompañarlo también desde los sectores independientes. Nosotros estamos en una provincia atravesada hoy por una conflictiva importante, que es la precarización laboral, las consecuencias del tarifazo que ustedes estarán sufriendo también, lo que han sido promesas incumplidas de campaña y que nos han llevado a tener que sostener y soportar recortes en áreas muy sensibles de la economía, de la vida social y de la vida política. Así que bueno, yo los quiero simplemente convocar a la participación, a que nos acompañen. Creo que este espacio plural anida en su seno distintas vertientes, distintos grupos. Hay gente que ha venido de sectores muy diferentes del peronismo, y me parece que esto es lo valioso: la gestión territorial, los compañeros que trabajan en la legislatura, aquellos que están trabajando hoy en el movimiento sindical y los que pueden dar cuenta de una experiencia y de una historia dentro del peronismo. Yo no me creo ni una iluminada ni la portavoz de nada, de ninguna otra palabra que no sea la palabra del espacio que represento, y desde esa humildad, que creo que fue la que me caracterizó siempre en el trabajo que llevé adelante siendo jueza en Rosario y trabajando mucho por aquellos que necesitaban, y también desde mi formación universitaria, porque hace muchos años que soy docente universitaria en la Universidad Nacional de Rosario. Desde ese lugar lo que quiero es acompañar un proceso, simplemente un proceso de unidad, un proceso de reconstrucción, poner al peronismo de pie, pensar un peronismo de Santa Fe y para Santa Fe, donde realmente los reclamos de ustedes y los reclamos de los ciudadanos de Santa Fe estén presentes, y yo me voy a encargar, junto con los compañeros de la lista, de llevarlos a la legislatura y, por qué no, de llevarlos también a la victoria en el 2019, porque si hay algo que queremos hacer es poner el peronismo de pie. Estas elecciones de medio término son un paso, pero es cierto que son un paso hacia, y creo que son un paso a la recuperación de la provincia, y creo que tenemos toda la gente, toda la capacidad, toda la experiencia como para volver a ser gobierno en el 2019. Muchas gracias, buenas noches. Yo creo que nos escucha
escuchamos. Buenas noches, doctora Buenas noches. Alejandro Albornoz de Radio Rufino. Encantada. Teniendo en cuenta que, la teoría indica que también que un magistrado tiene un compromiso con la sociedad, ¿cuál ha sido su decisión del cambio? Porque hasta ahora usted venía haciendo cumplir con la ley y ahora su propuesta sería construir la ley para que sea... Bueno, justamente fíjese que hay una cosa que es muy interesante. No todas las situaciones que atraviesa la vida social están contempladas por la ley. Tenemos lo que nosotros llamaríamos lagunas legales. Hay situaciones, espacios sin legislar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, le voy a poner un claro ejemplo. Nosotros vamos a una interna y con la lista que es nuestra adversaria, suscribimos los 17 puntos de lo que es el llamado de unidad ciudadana, que hay un análisis ahí dando vueltas acerca de la realidad del país, puntos en los que coincidimos. Pero hay una cuestión que nosotros le agregamos, 4 puntos, uno de los cuales tiene que ver con esta pregunta que usted me hace. Porque yo creo que, por ejemplo, nosotros tenemos un código penal muy fuerte, que es muy difícil de modificar. Cuando se modifica es como cuando estás haciendo una casa y sacas un ladrillo y se mueve todo, pero se puede hacer. Una de las propuestas que tenemos desde este espacio y que para mí es fundante en este momento del país es aumentar las penas para aquellos delitos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos. Y cuando digo aumentar las penas, lo digo con un sentido muy claro. Porque nosotros tenemos sanciones a los funcionarios que cometen ilícitos y que se enriquecen ilícitamente con fondos públicos. Pero esas sanciones permiten, qué lástima que se fue Mauricio, que el fiscal regional, que estuvo un ratito abajo charlando conmigo ahora, pero no iba a participar en una reunión partidaria, pero esos ilícitos permiten libertades, lo que llamamos libertades negociadas. O sea, la obtención de una probation, de una libertad condicional. Cuando uno ve, obviamente, esto siempre y cuando esto se compruebe, los actos de corrupción cometidos por quien sea, porque estamos hablando de actos de corrupción que pueden haber sido cometidos por los miembros del partido gobernante o por la oposición o por quien sea. Y la gente observa esa cantidad de ceros, no sé qué percepción tienen ustedes, pero esa cantidad de ceros de los que se habla, millones, que esos dineros tendrían que estar en la gente, tendrían que volver a la gente y son parte de la gente. Entonces, cuando se usa el erario público como negocio personal, a mí me parece que no hay posibilidad de pasar una sanción o de transitar una sanción estando en libertad. Hay que transitar esa sanción estando detenido, porque a veces son delitos tan lesivos para la vida social, porque ese dinero que se podría haber utilizado para otros fines y que son los dineros que nos faltan para atender a la salud, para atender a la educación, para atender a nuestros jubilados, se lo lleva un grupo de personas. Y esto, sea el partido que sea, se puede transformar en un efecto ejemplificador y disuasivo. Y yo creo profundamente en el ejemplo ejemplificador y disuasivo de la vida. Por lo cual ahí le explico por qué la preocupación de trabajar en otro ámbito, como es el ámbito legislativo. Y ni hablemos de las dos cuestiones que creo el año que viene van a ser de tratamiento legislativo, que son la reforma laboral y la reforma previsional. En los despachos del ministro Triaca circula una reforma laboral al estilo brasileño. Y no sé si no está en mente del gobierno, yo no lo puedo afirmar todavía, pero hasta pueden llegar a utilizar la forma del decreto, que ya sabemos lo que significa gobernar por decreto. Así que bueno, ahí estará el Congreso para pedir la nulidad de esos decretos si es necesario y para que se discuta en el seno de las comisiones respectivas y obviamente si hay una votación me encontrará fuertemente enfrentada a lo que sea retracción de los derechos de los trabajadores y de los adultos mayores. ¿Le contesté la pregunta? Sí. Creo que eso es justamente lo que hace que uno... Estoy mirando a mis colegas y aparte porque también es cierto que siendo jueza, fíjese, otro ejemplo que le doy, porque total ustedes pueden evitar, ¿no? Otro ejemplo que le doy, cuando no teníamos la figura del femicidio, nosotros teníamos que recurrir a la figura del homicidio agravado para sancionar a aquel hombre que mataba a una mujer. Qué importante fue la reforma legislativa que incorpora el femicidio al Código Penal. Qué importante fue la reforma legislativa que incorporó la ley de trata al Código Penal. Yo clausuré 3 prostíbulos en Rosario. Y la verdad que cuando uno clausura un prostíbulo no va a un parque de diversiones, como decían algunos funcionarios municipales. Va a un lugar donde se explota a las mujeres, donde hay trata de personas, donde lo que rige es
la explotación y donde lo que aparece permanentemente es el dolor y el desamparo. Sin esa ley de trata no lo hubiésemos podido hacer. Por eso creo que muchas veces, a mí me pasó, no contar con las herramientas legislativas necesarias. Y bueno, yo renuncié a mi cargo. Tenía la posibilidad de haber pedido una licencia, pero no lo hice, renuncié. Fui y dije, renuncio. Soy una persona, soy una adulta, todavía me faltaba tiempo para jubilarme, pero ustedes saben que los cargos en el Poder Judicial son vitalicios prácticamente. Pero bueno, yo asumí la responsabilidad de decir, hasta acá llego, y creo en el compromiso de participar en una construcción colectiva, porque además creo que fundamentalmente en el Poder Legislativo hay muchas cosas que se pueden hacer en términos de anticipación a los hechos que llegan a los despachos de los jueces. ¿Cómo la marcó a usted profesionalmente y humanamente el hecho de tener que trabajar y de contar con la herramienta de la ley de trata y de tener que trabajar ahí? Porque si bien usted se venía desempeñando en el foro penal, pero con situaciones distintas. Claro. No, claro, o sea, nosotros teníamos intervenciones en cuestiones que tenían que ver con digamos, lo que llamaba la reducción a servidumbre de las mujeres. Pero la ley de trata pone sobre la mesa un nuevo paradigma y de esa manera uno pudo empezar a trabajar sobre esta cuestión tan dificultosa también, porque hay mujeres que hay toda una discusión acerca de la vida prostibularia, hay mujeres que eligen la vida prostibularia, hay otras que lo viven como una reivindicación personal. Yo he sido muy respetuosa de la voz de las mujeres, como así he sido respetuosa de la voz de todas las personas que han llegado a mi despacho en su momento, pero creo que la ley de trata, sancionada a punto de partida del caso Marita Verón, que todos ustedes lo han conocido, puso de manifiesto la necesidad de llevar justamente también, ahí tiene un ejemplo, las penas de la ley de trata. Las penas de la ley de trata son muy altas y los montos mínimos y máximos son tan altos. Tampoco yo estoy pensando en términos, yo soy profundamente garantista, pero garantista ¿en qué sentido? Para que no se malinterprete. Yo soy garantista en este sentido. Para mí es muy importante el cumplimiento del debido proceso. Si hay algo que nosotros vivimos con mucho dolor fue la experiencia de terrorismo de Estado, y sobre eso no se vuelve, porque realmente creo que eso es una experiencia que fue espantosa para todos los argentinos y horrorosa. El garantismo, y esto se los digo, discúlpenme que haga ausencia, el garantismo no implica la puerta giratoria. El garantismo lo que plantea es justamente que se cumpla con el debido proceso. Esto es que las personas sean imputadas de un delito, tengan acceso a una defensa y también haya un fiscal que acuse. Entonces, en estos términos es que yo pude trabajar, obviamente, muchos de estos casos, y obviamente que me marcó. Me marcó porque tuve contacto real con el sufrimiento de las mujeres, que sobre todo hay una cuestión que aparece mucho en los temas de trata, hay una ficción de protección. O sea, el facilitador de la prostitución, el que facilita la prostitución con fines de lucro, se enriquece con la mujer. No solamente se enriquece, sino que le hace creer que la protege, que la va a cuidar, y que la va a cuidar de la policía, o que la va a cuidar del acoso del resto. Y en realidad la mujer es un objeto de consumo, en esos términos. Y bueno, los temas de violencia de género son mis temas también, porque soy una mujer, y qué mujer no se ha comprometido en estos tiempos, ¿no? Con estas nuevas concepciones y estos nuevos paradigmas que son tan importantes a la hora de pensar, creo yo, y lo pienso con ustedes también, acá hay muchas mujeres y muchos hombres, de pensar en la reivindicación de las mujeres, no en términos de guerra entre mujeres y hombres, sino en reivindicación de nuestros derechos, y acompañándonos. ¿Qué relación ve usted en estos puntos en los que le ha tocado actuar? El tema del narcotráfico y el tema de la trata. Mire, yo le explico, yo no fui jueza federal, yo fui jueza provincial, con lo cual yo no tuve a mi cargo investigaciones vinculadas con el narcotráfico. Hay un periodista que se pasea por el departamento y por varios departamentos de la provincia, confundido, yo creo que está confundido. A mí me gustaría, en algún momento, si ustedes, hay un periodista candidato, Diputado. Diputado actual, Provincial. Sí, y candidato a diputado, que genera una profunda confusión en la gente, porque él plantea una supuesta competencia mía en casos de la justicia federal, que nunca tuve porque no pude tener. Yo era jueza provincial, no fui jueza federal, con lo cual nunca intervine. Recién leí hace un ratito algunas cosas que publica y realmente me apena mucho. A mí me gustaría convocarle un debate a Carlos Del Frade, porque realmente a un debate para que me explique sinceramente cuáles son las causas de narcotráfico en las que intervine, porque yo estaba imposibilitada legalmente para hacerlo, porque el narcotráfico es competencia de la justicia federal y yo era jueza provincial. Bueno, pero si es parte de un equívoco, vamos a tratar de aclararlo acá.
La narcocriminalidad es el fenómeno que rodea a digamos, a la figura del narcotráfico y que llega a los despachos de los jueces provinciales porque es la trama que da vueltas. A ver, ¿cómo explicarles para que ustedes me puedan entender de la manera más sencilla? ¿Qué es la narcocriminalidad? Es esa trama delictiva que tiene que ver con la trata de personas, con la violencia de género, con los homicidios, con todos los delitos conexos que tienen que ver justamente con el narcotráfico, pero que no son el narcotráfico. No sé si soy clara y cualquier cosa me lo vuelven a preguntar y yo se los aclaro. Claro, por eso les preguntaba cuál era la relación que les tocaba. Exactamente, yo no tuve relación con el narcotráfico. Los que tienen competencia originaria para la prevención, para la investigación y para la sanción del narcotráfico son los jueces federales. Y yo tengo una crítica muy... Pero, doctora, discúlpeme, evidentemente eso que dice usted, la narcocriminalidad, es a través de un delito que jurídicamente tiene competencia federal, hace cometer delitos de competencia ordinaria. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que, si usted me permite terminar con el análisis, yo le cuento? ¿Qué es lo que creo que voy a hablar así, me parece que nos escuchamos más así. ¿Qué es lo que creo que ocurre? Lo que no hay es un diálogo entre la justicia provincial y la justicia federal. Y esto no es un problema de los jueces. Primero que tampoco vine a hacer una defensa de la corporación judicial, vine a presentar nuestra lista, pero si quiero seguimos conversando y viene bien aclararlo a esto. El hecho de que no haya habido políticas de Estado articuladas entre nación y provincia hace que justamente se generen estos equívocos. Y la gente crea que los jueces provinciales teníamos la obligación de perseguir al narcotráfico. Y esto es absolutamente mentira, es una falacia, es una mentira que circula. Y por eso le pongo nombre y apellido a la persona que lo está haciendo circular. Porque sé que anduvo por Rufino, por Venado Tuerto, confundiendo a la gente y generando... A ver, cuando uno no dice la verdad, lo que hace es confundir y sobre todo me parece que marca un objetivo absolutamente confuso, que no acompaña al reclamo social, al contrario, confunde más a la gente. El reclamo a todas las cuestiones que tengan que ver con el narcotráfico hay que hacérselo a los jueces federales. Y hay que pedirle a la justicia federal que intervenga y que actúe. Por eso hay que pedir políticas de Estado nacional, que sobre todo tienen que ver con políticas de frontera, no permitir, nosotros tenemos una deficitaria política de fronteras. Obviamente que yo conozco y sé qué significa el narcotráfico, porque lo he estudiado como fenómeno, porque es un fenómeno que obviamente, como usted dice, posibilita la existencia de la narcocriminalidad. Si no hubiese droga en Argentina, si Santa Fe no fuese un corredor de droga como lo es, y las responsabilidades son claras y no son de la justicia provincial, ni tampoco de la policía de la provincia, sino de las fuerzas nacionales, tampoco existirían estos fenómenos y estos enclaves criminales. No sé si se entiende. ¿Claro? ¿Sí? Bueno, gracias a usted. Sí, doctora, ¿qué opina usted de la legislación que en Uruguay se comenzó a aplicar ya esta semana, creo, de la despenalización del consumo de marihuana y la estatización de la venta, digamos? Bueno, a ver, Uruguay ha tenido todas las cuestiones que tengan que ver con despenalizar determinadas cosas, necesitan, a mi criterio, una sociedad que esté preparada para sostener esa despenalización. Nosotros hoy estamos anclados, creo, en una situación muy compleja respecto al consumo de drogas, con lo cual yo sería muy cautelosa con respecto a la despenalización hoy. Obviamente creo que cuando tiene que ver con el uso medicinal, y esto lo prescribe así la medicina, me parece que no hay mayores discusiones, porque nosotros no somos médicos y creo que la ciencia ha avanzado mucho en ese sentido. Ahora, despenalizar algo que para nosotros es un conflicto, porque para los uruguayos no lo fue. No fue un motivo de, digamos, si nosotros tenemos que analizar la realidad de Uruguay, a Uruguay no la atravesó la inseguridad y la narcocriminalidad como a la República Argentina. De hecho, despenalizar esto como tantas otras cosas, o como bajar las edades de la imputabilidad de los menores, por ejemplo, también cito otras cuestiones que son de interés hoy y que están dando vuelta en la agenda política, hay que hacerlo con mucha cautela, porque hay que tener en cuenta el conflicto que subyace. Si obviamente en Uruguay la problemática no estaba vigente, es muy probable que no genere las lesiones que pueda generar en Argentina una despenalización. Imagínense que hoy estamos tratando de desarticular bandas narcocriminales. ¿Qué sería si despenalizamos el consumo de drogas? Creo que sería algo muy complicado. Por ejemplo, también el tema de la
inimputabilidad o imputabilidad de los menores, también es un tema. La gente reclama mayores sanciones para los menores. Y yo entiendo que muchos han sido objetos de delitos cometidos por menores. Y que sienten que esa puerta, famosa puerta giratoria de la que se habla, del menor que entra y sale, pero se ve una parte del conflicto solamente. Hay que ver el conflicto en su totalidad. Si el Estado se corre, si el Estado no está presente, si el Estado no tiene políticas ni de anticipación, ni de contención y ni de rehabilitación, ¿cómo podemos poner a ese chico? Pasó en la televisión hace, creo que todos habrán visto estas escenas en el programa de La Nata, de este chico, el polaquito. A ver, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre él y sus acciones, porque tendría que ver el expediente. Hay que ser también muy prudente a la hora de opinar acerca de algunas cosas. Pero digamos, ¿por qué ponerlo y revictimizar y criminalizar a una persona que en realidad es el producto de nuestra manera de desentendernos del problema? Y creo que hemos mirado para otro lado. Y creo que frente al fenómeno narcocriminal se llegó tarde. Miren, yo hace 5 años, cuando empecé a tener algunas causas que rozaban las cuestiones narcocriminales en Rosario, y después obviamente la de los bonos, que fue tal vez la que marcó mi vida, no diría más que las cuestiones de trata, pero es así, porque ahí tuve que sufrir amenazas, cambiar hábitos de vida personales, fueron muy complicadas las cuestiones. Yo creo que ahí es cuando uno siente realmente cuando el Estado llega tarde, y se llegó tarde. Y cuando se llega tarde, se confunden los diagnósticos son desacertados, y obviamente las políticas públicas que se implementan también son tardías. Desarticular un fenómeno que ya está instalado, arraigado en la sociedad. ¿Cómo hacemos para decirle a un chico que en un barrio de trabajadores de la periferia de Rosario, o de la periferia de cualquier ciudad importante, y incluyo a Rufino también, cómo le decís a un chico que un fin de semana gana 500, 1000 pesos en una noche vendiendo, narcomenudeando, o vendiendo cocaína o marihuana o lo que fuera en las esquinas, que en realidad lo que lo va a llevar a tener una vida mejor es el tránsito escolar, la búsqueda de un oficio, de un empleo? ¿Cómo le explicás? Si la seducción de las bandas narcocriminales es tan fuerte. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con el Estado, con habernos, haber mirado para otro lado cuando las cuestiones empezaron a aparecer, porque hubo señales de que el fenómeno se estaba instalando en la provincia de Santa Fe. Se miró para otro lado, se hizo caso omiso, no se preparó la policía, no se acompañó a los jueces, y así estamos, vamos detrás del conflicto, y eso es lo que